Vamos a hacer hoy día algo muy rico, muy entretenido. Vamos a hacer pancitos. ¿Qué tipo de panes? Unos panes muy saludables, que son los panes multigranos. Vamos a estar ocupando nuestra premezcla de multigranos, una base de premezcla multigranos. Y también vamos a hacer panes italianos. ¿Qué vamos a hacer? Focaccia, toscano y pan italiano normal o la ciabatta que se conoce normalmente. Así que vamos a estar muy entretenidos y espero que les guste todo. Y como siempre, por favor, todas sus preguntas, lo que quieran, aquí estamos para responder. Así que saluditos a todos, espero que estén todos bien. María Teresa nos desea un buen día. Uy, María Teresa nos está saludando, que tengamos un buen día. Igual María Teresa para ti y para todos también ahí en tu casa. Saluditos, saluditos, un minutito más y partimos un poco con lo que vamos a hacer el día de hoy. Uy, insisto, hay un olor tan rico, están saliendo cosas del horno, así que van a estar también entrando algunas cosas en el horno, a ver si la alcanzamos a ver. Aquí ya tenemos todo ya más o menos montado para que sea bien rápido y ejecutivo lo que vamos a estar realizando. Así que aquí estamos. Ya, vamos a partir unos segunditos más y nos vamos sumando y se va sumando a la gente que va a participar en el curso del día de hoy. Aquí en nuestra escuela de panadería, hoy día vamos a esperar a gente que ganó la invitación para que pudieran venir a nuestra escuela, así que los invitamos para que también puedan participar para la próxima vez y van a ver unas noticias bien entretenidas e interesantes que van a estar publicadas también en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Recuerde que este curso y todos los anteriores están subidos a nuestra plataforma de YouTube, Escuela Coyico-Chile. Así que ahí los esperamos también para que los bajen, los vean cuantas veces quieran. Se aburren a veces de verme, así que... Bien. Moraima nos manda saluditos, Andrea también. Uy, Moraima, un abrazote grande, que tengas un bonito día, qué bueno que estés aquí con nosotros. Andreita también, un abrazo y besote grande, que espero que les guste lo que vamos a estar realizando el día de hoy. Y bueno, partimos. Digamos a los amigos de Instagram. Sí, yo miré para arriba. Y al lado está Instagram y aquí está Facebook. Hola Facebook, Matilde, hola Instagram, o al revés. Saludos. Hola Matilde, ¿cómo estás? Aquí estamos en doble plataforma. Saludos para todos lados. Elizabeth también. Hola Elizabeth, acuérdense que en un ratito más se tienen que cambiar a Facebook para que puedan ver. Ahí no les voy a estar avisando para que no queden, quede sin ver. Vamos a partir entonces. Mi nombre es Enzo Caimán, que es jefe de Escuela de Panadería y Pastelería de Levaduras Coyico. Y vamos a hacer un curso muy entretenido de hoy día de panes. También me acompaña el Pancho, que es nuestro técnico que anda por ahí, que se va a andar cruzando. Así que también se lo voy a presentar más ratito cuando estemos listos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, ya yo le había señalado un poco. Vamos a trabajar con nuestra premezcla de multigrano. Pancho, ¿me la pasáis, porfa? Que se me quedó por allá. Pájaro, me autocastigo. Ahí aprovecho de presentarle al Pancho. Aquí está el Pancho, nuestro fotogénico asistente técnico de Levaduras Coyico, el que los va a ver ahí a las panaderías. Así que ahí está el Pancho. Se puso rojo. No decía el gorro. Acá está nuestra base de premezcla de multigranos. Muy fácil de hacer y le voy a enseñar un poquito el proceso. Tenemos acá ya lista nuestra base multigrano que la tengo acá. ¿Cuál es la receta para hacerla? Es medio kilo de base, medio kilo de harina blanca, no necesita una harina especial, incluso puede ser harina integral, 500 cc, 550 cc de agua y levadura fresca, que la tengo acá, obviamente Coyico. ¿Cómo es el proceso? Se mezclan las dos harinas, la base con la harina, se mezclan, se le agrega el agua y después se le agrega la levadura y se hace el proceso de amasado. Acá no vamos a hacer el proceso de amasado para no perder tanto tiempo, pero se mezcla y se amasa como cualquier masa, que es una masa bien suave, con una muy buena y rica textura. La dejamos aquí y una vez que nosotros hacemos la masa, la dividimos. Yo recomiendo, más que hacer panes pequeños, hacer panes más grandes, de volumen, como panes de molde o panes de campo. Acá yo ya tengo divididos, voy a sacar las masitas que tengo fermentando acá. Voy a hacer un espacio. Acá las tengo. Ya está lista nuestra masa. Si ustedes se fijan, acá tengo doble tapa. Una un film, o puede ser una bolsa plástica con una capita delgadita de aceite para que no se pegue, ¿me fija? Y después sobre ella un paño. ¿Por qué? También los que tienen cámara de fermentación como la que tenemos acá, la pueden dejar en cámara de fermentación. Pero la idea es que sea una fermentación un poco más lenta. ¿Para qué? Uno va a decir.
para que tenga más aroma, más sabores. Una fermentación lenta me refiero a que puede ser 1 hora a 3 horas o 4 horas para que tenga un buen proceso de fermentación y despierte más aroma, más sabores. Acá, ¿por qué doble protección? O una capa delgadita, porque acá esta yo lo voy a formar. Entonces no quiero que se me haga una cáscara muy gruesa que después cuando yo la quiera formar no va a dejar que se pegue bien el producto. Se va a abrir muchas veces y nos va a costar darle una forma. Entonces si lo dejamos así con una capita de plástico o con film, permite que no nos quede una capa muy gruesa. Ahora yo estoy usando guantes, no, medio difícil trabajar, pero me quemé acá, así que no quiero que se vea la quemadura fea. Y acá para generar un poquito de calor, si hace mucho frío en el salón de panadería o si lo vamos a hacer en casa. También, si yo no le doy la forma final, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo ya tengo mi bollo aquí que estuvo reposando por lo menos 1 hora. Hice la masa, dejé el bollo reposando. Este bollo pesa 250 gramos. 250 gramos, creció bastante. Ahora voy a darle la forma. Voy a bajar un poquito con los dedos. Se fija que ahí salen como unas burbujitas. Y voy a vertir hacia adentro. Hacia adentro. Aquí no importa que se formen esas burbujas que se van a ir formando. Y dejé un bollo de esa forma así. Y después voy a juntar los dos y voy a cerrar acá. Cerrar bien cerrado para que me quede de esa forma. Yo lo puedo dejar así, tal cual, y después lo voy a dejar así en pañito, como tengo acá. Mire, de esa forma, así. Y después lo cubro como si fuera un doblez, así, para que me quede bien cubierto. Y el otro hago exactamente lo mismo, acá abajo. Y nos va a quedar como un bollo alargado. Porque yo recomiendo este tipo de pan así como más de volumen que un pan chiquitito o panes individuales, porque después en el proceso de venta la gente está más acostumbrada a comprar o ver estos panes así como en formato de molde o formato de bollo, que después se cortan y se ve muy bonita la miga con esas semillas. Estiramos un poquito y también lo dejamos. Este lo podemos dejar boca abajo o boca arriba. En esta ocasión lo podemos dejar boca abajo, no hay ningún problema, y lo dejamos cubierto. 1 hora, 1 hora y media más, estamos ok. Pancho, me traí el molde el que salió recién para que la gente lo vea. Y acá lo dejamos fermentando. Temperatura ambiente, que doble su tamaño. 1 hora que no debería tener problema. Con 30 gramos de levadura, perfecto. Lo voy a dejar acá. Y ahora el Pancho aquí nos trae nuestro molde. Fíjese que, mire, ya estuvo fermentando acá en el molde. 1 hora, 1 hora y media más o menos estuvo fermentando en el molde. Tiene que pasar un dedo sobre la orilla del molde. Una vez que pase más o menos 1 centímetro del molde, lo meto al horno. 22 a 25 minutos, dependiendo del tipo de horno que nosotros tengamos. 200, 210 grados de temperatura. ¿Para qué? Para que me quede una superficie un poquito más blandita, que me quede más soft. Ahora, si yo lo quiero dejar un poco más crocante, bajo la temperatura, 190, 180, le doy más tiempo, 30, 32 minutos, para que dé una corteza un poco más crocante. Puede ser las dos formas, no hay ningún problema. Se fija y tenemos nuestro molde listo. ¿Ven? Por aquí preguntan si se añade o no se añade sal. Ah, mire, nos pregunta, muchas gracias por hacernos esa pregunta. Nos pregunta si acaso se añade o no se añade sal. La premezcla, como es una base, ya viene con la sal. Viene con la sal, viene con un resto de la harina, viene con todas las semillas. Esta tiene semillas de linaza, tiene semillas de sésamo, tiene semillas de maravilla y un poco de harina integral. Así que ya viene con toda la sal, así que no hay problema. Solamente premezcla, base, 500 gramos de premezcla, 500 gramos de harina, 550 de agua, 30 gramos de levadura fresca y hacer la masa. Y después el proceso que les enseñé recién. Después lo horneamos en un molde o así como lo dejamos en el paño. Después se traspasa a una lata y se mete al horno. Ahí estamos. Ahora vamos con nuestro pan italiano. Vamos a dejarlo acá. Oye, aprovechamos de decirle a la gente de Instagram que si quiere continuar viendo nuestro live, lo invitamos a ingresar a nuestro Facebook. Ah, mire, me acaban de recordar que si la gente que está en el Instagram acá está el Instagram. Sí. Hola Instagram, porque este se va a cortar, así que después se pueden pasar ahora a nuestro Facebook para que nos sigan viendo, ¿ya? Ahora, viene una parte bien entretenida. Viene la parte bien entretenida. Anotemos por ahí nuestra receta para hacer panes italianos. ¿Cuáles son panes italianos? Focaccia, el pan toscano, que es el que tiene aceituna, o el ciabatta, que es un pan italiano, o conocido como pan italiano normalmente. Acá, ¿qué es lo que tenemos?
Y vamos a enseñar un proceso que es bien rápido de hacer, si acaso nosotros lo queremos hacer en casa o en un lugar más pequeño, que no necesita tanto trabajo. Ya, mira, acá tenemos harina, 1 kilo de harina, todo uso, o harina de mediana fuerza. También puede ser harina de fuerza, si conseguimos la panadería de harina de fuerza o la misma que ocupamos para la marraqueta. Esa es la misma, de hecho es la misma masa prácticamente la marraqueta, con un poquito más de sal. Acá tenemos 1 kilo de harina, sal fina, 20 gramos aproximadamente. Hay algunos procesos que uno no le agrega la sal directamente, sino que se le agrega después. Acá nosotros se la vamos a agregar un poco más directa para que no se nos complique tanto, o para que a usted no se le complique tanto el procedimiento. Entonces agregamos sal. Ahí está la sal agregada. Mezclamos un poquitito. 1 kilo de harina, 20 gramos de sal. Marraqueta o una masa francesa. Por ejemplo, a la marraqueta le agregamos 55, 56% de agua, o sea, 550, 560 cc de agua por kilo de harina. Aquí vamos a agregar 650, vamos a agregar mucho más agua, pero es porque necesitamos que tenga unos alvéolos más grandes y que sea más livianita, no unos alvéolos más finos, y también que tenga un proceso de fermentación más lento. Acá entonces le agregamos el agua. Mire, fíjense que lo que voy a hacer, agrego todo el agua. Agrego todo el agua, pero no voy a hacer un amasado así normal, sino que voy a mezclar solamente los ingredientes. Acá tengo eso y acá tengo la levadura. Acá tengo mi levadura, ¿ya? Mezclamos los ingredientes, que puede ser a mano o con una espátula, de esta forma. Vamos a ocupar la espátula para no... Aquí, se fijan que voy mezclando solamente los ingredientes. La harina, la sal y el agua. Nos mandan saluditos de Puerto Cisnes. Uy, de Puerto Cisnes nos están mandando saludos. ¿Quién? Minimarket Early. Minimarket Early. ¡Oh, qué bonito! También nos saluda Kelly, Patricia, Mónica. Kelly, Patricia, Mónica, un abrazo también, nos están saludando. Cualquier consulta, por favor, no duden en hacerla. Esto es muy entretenido y a veces uno piensa que son muy difíciles de hacer y la verdad que no es para nada difícil. Y estamos tratando de hacerlo más fácil todavía. Fíjense acá. A veces alguno, ¿qué se complica? Que las manos, que le quedan llenas de harina, que son muy pegotes, hacer una masa con tanta agua. No se preocupe, mire, aquí absorbió los 650 de agua bien. Yo soy a la antigua, ocupo la mano. Ya, entonces empezamos la idea es que se integre toda el agua, que no nos quede polvo de harina seco por ahí, sino que quede bien integrada la masa. Mire. Así, de esa forma. Bien mezclada. Ahora en las máquinas amasadoras, lo mismo, en velocidad lenta, mezclando solamente los ingredientes para que se puedan incorporar. Mira, nos saludan también de Panguipulli, Bichuquén. Uy, nos están saludando de Panguipulli, Bichuquén. Un abrazo a todos, de San Fernando también. Uy, que hace tiempo no voy a San Fernando. Uy, hace tiempo no voy a ningún lado. Mira, Fallon nos hace una pregunta súper importante. ¿Se puede mezclar harina a todo uso y harina de fuerza? ¿Vale la pena? No, ¿quién nos pregunta? Fallon. Falo nos pregunta si acaso se puede mezclar harina toda, de fuerza y harina de todo uso. Sí, se puede ocupar, De hecho, ¿qué nos permite una harina de mayor fuerza? Agregar más agua. ¿Ya? Por una harina de fuerza podemos agregar hasta 700, 800 de agua incluso. ¿Ya? Eso nos permite una harina de fuerza. El mezclarlo obviamente nos va a dar mayor estructura a la masa para que nos dé una buena consistencia. Acá yo tengo ya mezclada mi masita y voy a agregar levadura. Acá puede ser levadura desde los 5 gramos hasta los 20 gramos que tenemos acá. Yo la voy a agregar 20 gramos. ¿Para qué? Para que no esté tanto rato fermentando. O sea, yo lo quiero en el día. En un par de horas yo quiero tener la masa lista para trabajar. Entonces aquí ya tengo mezclada mi masa con la levadura. Hago la mezcla final para que se incorpore solamente, que se incorpore la levadura en forma pareja en la masa. Ya me absorbió bastante bien los 650, eran 650, mire cómo quedó bastante buena. Inclusive podría aguantar un poquito más de agua, pero lo vamos a dejar así. Pati igual nos pregunta si es que lleva materia grasa. Mira, nos pregunta Pati si acaso lleva materia grasa. Idealmente no, pero sí a algunos le agregan un chorrito de aceite, especialmente aceite de oliva. O sea, lleva materia grasa más bien en la parte final, en la parte ya de decoración o de montaje, que es lo que tengo acá. ¿Ya? Ahí lleva materia grasa, pero aceite normalmente. Pero estos panes son bastante sanos al no tener. Ya. Ahí yo tengo mi masa, se fija que no está para nada desarrollada. Si yo la estiro así, se corta sola.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a dejar reposando, tapada con un plástico para que no se nos haga una costra. Nos preguntan también si podemos utilizar levadura en polvo. Nos preguntan si acaso podemos utilizar levadura en polvo. Sí, se puede usar levadura en polvo seca o instantánea, como se le llama. Ahí la vamos a dejar fermentando, o reposando más que todo, no fermentando, reposando 1 hora aproximadamente. Ideal, si hace mucho calor, dejarla en frío en el refrigerador, 1 hora, ningún problema. Yo lo voy a dejar así, en refrigeración. Y vamos a sacar. Y ocurre la magia. Magia de la Y televisión. ocurre la magia de la televisión. Fíjense, vamos a hacer un acercamiento, un close-up, un poco para que veamos. Yo voy a sacar aquí la masa. Esta ya le había dado yo un par de vueltas. Pasó 1 hora. ¿Qué hice yo? Esto que voy a hacer ahora. Voy a empezar a enrollar, sacar un poco la masa y voy a volcar hacia adentro. Saco y vuelco hacia adentro. Saco, estiro y vuelco hacia adentro. ¿Ya? Eso es lo que yo hago. Esto es la tercera vez que lo hago. Partí a las 7:30 de la mañana, a las 8:30 hice este ejercicio. Una vez. Después, a las 9:30 de la mañana, lo hice por segunda vez y lo fui dejando en frío. Se fija que va generando harto gas y después lo doy vuelta y lo dejo reposando hacia afuera. Mire qué exquisita queda la masa. Mire. Sin necesidad de transpirar tanto, o los que no tienen mucha fuerza, o los que ya no pueden trabajar tanto, hacerle la mano. Mire, ya se formó bastante bien. Ahora ya está lista para poder agregar. Esta masa ya está lista. Esta es la tercera vez que le hago eso. Entonces, ahora, si yo lo quiero dejar más tiempo, 5 gramos de levadura, y la puedo dejar hasta el otro día, incluso en refrigeración, ningún problema. Acá yo ya le puedo agregar, lo puedo dividir esta masa, por ejemplo, yo la puedo dividir, la saco de acá. Es la misma masa, yo la puedo dividir o agregar cebolla, como tengo acá, para hacer focaccia. Acá también tengo cebolla frita caramelizada, tengo las dos formas. O agregar aceitunas, que no son de las dejé. O agregar aceitunas, las divido, agrego aceituna y la otra la dejo sin nada. La divido en 3, a una le echo cebolla, a otra le echo aceituna y la otra le echo nada. Y no importa mucho, sí, tranqui. Oye, O sea nos que- están haciendo preguntas súper importantes. Nos están haciendo preguntas, qué rico, dele. ¿Cuántos gramos de levadura fresca serían para 1 kilo de harina? Nos están preguntando cuántos gramos de levadura fresca para 1 kilo de harina. Yo señalé que podíamos ser entre 5 gramos y 30, 30 gramos lo máximo, que diría yo. ¿De qué depende? Mientras más levadura, obviamente menos tiempo de fermentación. Va a ser más corto el proceso. Entonces, si yo quiero hacer el pan, por ejemplo, hoy sabes que quiero hacer ciabatta o focaccia para la hora de 11 y son las 12 del día, 30 gramos de levadura. Ya, con eso yo llego perfectamente a ese horario. ¿Y si fuese seca, por ejemplo? Y si fuese seca, lo divides por 2,2. Esa es más o menos la proporción. 2,2 hace. Si son 30 gramos dividido por 2,2, me da alrededor de 13 gramos de levadura de seca instantánea. O 10 gramos por kilo. Ahora, estamos hablando de la levadura fresca. Si yo quiero hacerle un proceso más lento, que de un día para otro, porque no sé, para el desayuno quiero comer pan rico y que tenga unos alvéolos grandes, ricos, 5 gramos de levadura, poquitita. ¿Por qué? Porque yo necesito que pocas células de levadura, poquita levadura, empieza a consumir lentamente los azúcares que tienen los almidones de la harina, y eso me va generando alvéolos más grandes y un sabor y un aroma más intenso. Por eso hay que, mientras más levadura, menos tiempo de fermentación, menos aromas. Ahora, nosotros tenemos una premezcla de focaccia. Esa premezcla de focaccia viene lista, o sea, es premezcla, agua, levadura, mezclas y ya tienes la masa lista para poder hacer el proceso, no necesitas tanto tiempo de fermentación. Entonces ya tenemos dividido las masas y las dejo fermentando. ¿Cómo las dejo fermentando? Idealmente en este tipo de cajitas o en un bol tapada con un plástico. Mire, yo tengo estas cajitas, son re baratas, cuestan una luquita por ahí, en Estación Central creo, o menos una luca. Tapadas, mire que se ven bonitas. Este es 1 kilo de masa. Este es 1 kilo de masa que ha ido fermentando. Este tiene cebolla, este tiene aceitunas. Nos preguntan también eso, ¿qué es mejor? ¿Incorporar la levadura junto con el agua o al final de la masa? Nos preguntan qué es mejor, incorporar la levadura junto con el agua o al final de la masa. Mira, en esta ocasión
para que se mezcle bien, como no es un proceso que yo tengo que trabajar mucho la masa, así, para desarrollarla, la agrego al principio, junto con el agua, junto con la harina, agrego todo junto. Si yo tengo en la panadería y tengo una máquina donde voy a trabajar con máquina, ideal agregarla cuando yo paso a la segunda velocidad. Ahí yo le agrego la levadura. ¿Ya? Ahí esas dos formas que tenemos. Fíjense acá, yo ya tengo fermentando mis masas. Estas ya tienen 3 horas de fermentación acá. Hice el proceso de la masa, la corté, la agregué, la dividí, una le eché aceituna, otra le eché la cebolla, la otra no le eché nada. Y la tengo listas para hacer el proceso de formado. Vamos a partir haciendo de Tim Marín de Tupperware, ya, esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Espacio. Puedo agregar un poquito de aceite o un poquito de harina al mesón. En esta ocasión vamos a agregar un poquito de harina. ¿Para qué? ¿Para qué se ocupa la harina? Más que todo para decoración, porque se da vuelta y queda así las vetas de harina. Y doy vuelta a la masa sobre el mesón. Y es tan fácil de hacer que uno dice, oh, ¿y eso era? Eso era. Mira, lo di vuelta, no tuve que ovillar, no tuve que hacer nada y empiezo a bajar, fíjese, a bajar con las palmas y los dedos de las manos. Este que es toscano o pan con aceitunas, no es necesario meterle los dedos de esa forma así, sino que de esa forma así nomás. Y vamos a estirar un poquitito. Nos preguntan también, ¿qué cambia dejar fermentar en refrigerador o afuera a temperatura ambiente? ¿Cuál es la diferencia? Hoy hay unas preguntas deliciosas. Muchas gracias por esas preguntas. Miren, nos están preguntando qué cambia en la fermentación en refrigeración y la fermentación a temperatura ambiente. Fundamentalmente, el tiempo de fermentación. O sea, si yo dejo fermentando en el refri, se va a demorar mucho más. Se va a mantener, va a ser una fermentación tan lenta que va a ser como una mantención de la masa. Entonces ahí yo puedo tener 6, 8, 10, 12, hasta 24 horas en el refrigerador, no va a subir tanto y al fermentar lentamente la levadura va a generar más aromas, más sabores. Entonces eso nos permite la fermentación en refrigeración. A temperatura ambiente va a ser un poco más rápido, obviamente depende del ambiente, si lo vamos a hacer en Puerto Cisne como estaban ahí es lo mismo que lo deja adentro o lo deja afuera. Pero lo que hace la temperatura ambiente es que, si bien es más lenta que cámara de fermentación, nos permite una fermentación, sí, igual de volumen, pero va a tener menos aromas, menos sabor. A mí en este tipo de productos me gusta que se sientan un poquito más los aromas, aunque igual ayuda harto. El que tenga aceituna ya te da una saborización, el que tenga cebolla te da otra saborización. ¿Se fija? Aquí tenemos lista nuestra masita y vamos a empezar los cortes. Ideal tener una de estas raspitas así metálicas que se encuentran ahí en varios locales y vamos cortando. Se fija ahí como guillotina. La idea es que sea como guillotina para no arrastrar. Si yo quiero cortar así como un cuchillo, ¿qué pasa ahí? Va a arrastrar. Entonces que sea así en forma de guillotina. Como impulso de día jueves. Y vamos cortando. Preguntan también si antes de fermentar la masa es necesario amasarla. Antes de fermentar la masa es necesario amasarla, nos pregunta. Mire, ahí voy a aclarar un punto que estaba mencionando al principio. ¿Se acuerdan cuando yo tenía mi masa? Hice la masa, mezclé, ¿cierto? Y solamente se mezcló, ni siquiera desarrollé gluten. Después de eso, ¿qué es lo que hice? Pasa una hora, hago el proceso de la masita que le hacía para adentro, para afuera, para adentro, para adentro, para adentro, como que iba estirando. Al producir ese estirado, ¿qué hago? Hago como un enrollado de la masa, y ese enrollado de la masa hace que el gluten se empiece a poner tenaz y empieza a desarrollar gluten, que es lo que yo quiero en el proceso de panificado. Entonces eso me permite no tener que amasar. Entonces, si yo lo hago 3 o 4 veces, dependiendo del tipo de pan que yo voy a hacer o el volumen que yo quiero obtener, o el tiempo también que tenga, no es necesario que tenga que amasar. Lo puedo dejar fermentando. Este tipo de masa yo no tengo que ovillarla. Mira, ahí está lista. Yo la dejo fermentando. Mira que se ve bonita, está cuadradita. Le damos un poquito más de reposo, 20 minutos más de reposo en lata y estamos perfectos. Ahí vamos a ir cortando los sándwiches. Mira, nos preguntan si nuestro live va a quedar grabado, recordarle dónde lo pueden ver. Sí, nos pregunta si acaso nuestro live va a quedar grabado. Sí, queda lo pueden ver aquí todo el día, cuantas veces quieran, en nuestra página de Facebook.
y también lo publicamos después en nuestra página de YouTube, Escuela Coyico Chile. Y ya tenemos cortados nuestros pancitos y los traspasamos a lata. Ahí los vamos a ir traspasando a lata y vamos a ir dejando. Ahí me ayuda ahí, Pancho, porfa. Y vamos a ir dejando, lo damos dando. Mira, se fija, yo lo doy vuelta para que quede con la parte lisita hacia arriba. Ahí. Y los que tengan harina, queda la decoración de harina ahí. Mire que se ven bonitos, gorditos. Después estos quedan unos alvéolos más bien grandes. Mientras más agua grande tenga, o sea, mientras más agua tenga, los alvéolos quedan más marcados. Ana María también nos pregunta, ¿en qué momento añadimos las aceitunas o la cebolla? Mira, gracias. Gracias, Ana María. Sí. Ana María nos dice en qué momento agregamos las aceitunas o la cebolla. Muy importante que sean, una vez que yo haga la masa o la última parte de ya del lobillado y voy a cortar, ahí en ese momento yo agrego ya sea la aceituna o la cebolla, porque si yo la agrego después con el aceite va a quedar un poco, va a ser difícil mezclar. Así que yo le di el último pliegue, por decirlo de alguna forma, y ahí yo le agrego las masas cuando divido y ahí le agrego o la aceituna o la cebolla. Ahí la dejamos partecita. Nos preguntan también, ¿qué debemos poner en la lata antes de poner los panes? A mí se me pegan y no los puedo despegar, dice Moraima. Uy, Moraima nos pregunta qué pueden hacer para que no se nos peguen los panes en las latas. Mira, este tipo de pan es muy fácil que se peguen en las latas. ¿Por qué? Porque como nosotros le echamos vapor para hornear, ese vapor hace que se pegue en la lata el pan. Yo recomiendo normalmente echar una película suavecita de harina o una capa delgadísima de aceite, no mucho aceite, una capa muy delgada de aceite, un espolvoreo también fino de harina y ahí con eso no deberíamos tener ningún problema. ¿Ya, Moraima? Eso es. Porque, como te decía, este tipo de panes, como tiene harto, se le agrega vapor al horneo, hace que pase eso. Ahora tenía el de cebolla. Tenemos el de cebolla acá, mire, una focaccia vamos a hacer acá. Pero esto lo vamos a bajar directamente sobre la lata. Acá, en este caso, como tiene mayor contenido de aceite, la lata, recomiendo que sea una lata con, sin hoyitos, así como tenemos acá. Voy a echar un poquito de aceite a la lata para que no se me pegue, como le había dicho a la Moraima. Ahí, pip, pip, pip. Te fijo que es muy poquitito. Con papelito. Un poquitito de aceite para que no se nos pegue. De todas maneras, como la masa... una cosa que no les mencioné. En estos bowls o en estos recipientes, cuando lo dejemos, hay que echarle un poquito de aceite para que no se pegue la masa. ¿Se fija que tiene aceite? Ahí le echamos un poquito de aceite para que no se nos pegue. Y lo volteamos sobre la lata. Ahí tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora aquí sí es tradicional meterle no los dedos así de punta que se note la uña, sino que la punta de los dedos así como ir marcando. Y vamos estirando un poco, cosa de que cubramos toda la superficie de la lata. Así. Susana nos pregunta si este pan es solo para horno con vapor o se puede hacer en un horno convencional. Susana nos pregunta si este pan es solamente para horno con vapor o se puede hacer en un horno convencional. Mira, se puede hacer en todo tipo de horno, pero son panes que tienen corteza. Así que te recomiendo, si no tienes vapor en el horno, con un pocillo con agua debajo todo el horno, abajo puedes colocar una rejilla con un pocillo con agua para que genere un poquitito de vapor. Así que te lo recomiendo más que todo para que dé brillo y dé un poquito más de corteza, crocancia. Como no tiene materia grasa, igual te va a dar corteza, así que no te preocupes tanto, pero lo ideal es que pase eso. Mira, se fija, aquí yo estoy metiendo un poquito los dedos. Acá yo puedo decorar, echar romero, no el romero que trabaja con nosotros, echar romero, por ejemplo, tomatito cherry si picado arriba, o cebolla. Aquí yo lo voy a decorar, yo le eché cebolla frita caramelizada, y le voy a echar arribita como decoración, hay que cubra bien la esquinita, cebolla, un poco la salteamos, dijo el
Aquí el Pancho la salteó, antes de que se caiga la cebolla. Para que, uy, este es el olor que se sentía aquí, pues chiquillos, ¿ves? Riquísimo. A las que le gusta la cebolla. Mira, nos pregunta Moraina si el horno debe estar precalentado y a cuántos grados es la cocción y por cuánto tiempo. Uy, Moraima, muchas gracias por tus preguntas. Mira, nos pregunta Moraima del horno. Factor muy importante que a veces nos echa a perder todo nuestro proceso previo. Uy, mira, tuve 2 días haciendo la masa o desde ayer que estoy haciendo esta masa y la voy a hornear y me quedó como un palo o me quedó muy blando, etc. Efectivamente, como pregunta Moraima, nos pregunta si acaso hay que precalentar el horno. Sí, para todo tipo de proceso de cocción de productos que nosotros tengamos, el horno tiene que estar sí o sí precalentado. ¿Por qué tiene que estar precalentado a la hora de hornear? Sencillamente porque si yo meto el producto a hornear y yo, aunque sea muy rápido, aunque sea uno de estos eléctricos, lo meto, el horno se tiene que calentar primero. Tiene que estabilizar su calor dentro ahí y después recién empieza la temperatura ideal para cocción. Si yo lo meto frío, el horno va a bajar tanto, le va a costar más todavía a llegar a su calor y el pan se va a demorar más en el horno y en vez de estar 15 o 20 minutos va a estar 30 o 35 minutos. Y ahí que ganaste un tejo. Entonces, todo tipo de producto que yo tenga que hornear es ideal que el horno esté precalentado. Horno eléctrico con 5 minutos, perfecto, porque eso llega en un santiamén a la temperatura que necesito. Horno de gas de cocina, eso debe estar unos 10 minutos ya con la temperatura. Uno mete la mano, si ve que no tiene ningún pelo ya, es que ya está listo. ¿Ya? Ve, aquí ya está con cebollita. Le vamos a echar un poquito de sal de costa. Ahí como más que todo decoración. Los que tienen eso molinillo, me lo iba a traer hoy día, pero me pillaron, así que no lo pude traer. Así que ahí un molinillo con sal de costa, queda delicioso, si tiene algún saborizante, o el romero, como le había dicho. Y este ya está listo. Este le podemos dar unos 20 minutos así, que siente un poco y lo vamos a echar al horneo. De ahí vamos a hablar del horno. Y nos queda la última masa, que es la ciabatta tradicional, que no tiene nada, que es la misma masa que teníamos anteriormente, que tenemos acá, y hacemos el mismo proceso. Vertimos sobre el mesón, ve que tenía un poquito de aceite, y hacemos el proceso de estirado. Angélica nos pregunta cuánto tiempo de fermentación más o menos para estas masas. Angélica nos pregunta cuánto tiempo de fermentación para estas masas. Mira, es ideal este tipo de masa que estén aproximadamente así, en este formato, ideal. O sea, si yo la puedo dejar en frío, toda la noche, 6, 8 horas, perfecto, porque sube lentito. Triplique su tamaño inicial y si lo dejo a temperatura ambiente con una cantidad importante de levadura, como los 30 gramos que dejamos acá, hora y media ya está lista para echarse al horno. Y después, una vez que yo la formo, 10-15 minutos más que todo, porque cuando yo recién la corto, como que todavía está tensa la masa, entonces se tiende a recoger. Si yo la meto al horno, va a quedar así como que muy recogida. Entonces la tengo que dejar un poquitito que se relaje, unos minutos, y después ya la puedo meter al horno. Aquí estiré un poquito. Ya hacemos el mismo proceso que hicimos delante, cortamos tiras. Ya hacemos panes para cortes, así de esa forma. Ahí vamos a darle una forma, podemos cortar triángulos para que se marque un poquito la diferencia, aunque se nota porque el otro tiene aceitunas, pero aquí, por ejemplo, podemos cortar así como triangulitos. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestros triangulitos y los vamos pasando a lata. Acá sí podemos utilizar una lata con hoyitos y los vamos traspasando. O podemos hacer panes más grandes, así, para hacer esos sándwiches grandotes, así tipo Subway. Y cuando los metemos, esto sí, cuando lo ponemos en la lata, lo estiramos un poquito, así, para que queden más alargados. ¿Se fijan? Así, y ahí. Ahí no tiré pella, Pancho. Y esas son nuestras 3 variedades de pan que hicimos hoy día. ¿Ve que no era nada complicado? Bernardo nos pregunta si el pan de ajo, por ejemplo, es el mismo proceso. ¿Bernardo o Bernarda? Bernardo. Bernardo nos pregunta si el pan de ajo es el mismo proceso. Mira, el pan de ajo, hay distintas variedades de pan de ajo. Hay unos que son más soft, no es una masa tradicional. No es, o sea, por ejemplo, hago la masa y le echo un poquitito de ajo. Ese no, pero si yo lo quiero hacer de ajo, sí, igual lo puede hacer de la misma forma.
y lo cortas en tiritas. Así. Acá, mira, por ejemplo, aquí tengo tiritas y corto tiritas. ¿Ves? Lo estiro un poquito para hacer tiritas de pan de ajo. Ana María nos pregunta, si fuera harina integral, ¿el proceso es el mismo? Ana María nos pregunta si fuera harina integral. Hoy, gracias Ana María, las preguntas están geniales hoy día, me encantan. Así que muchas gracias, se lo agradezco más que todo. Mira, harina integral, ¿qué es lo que hacemos en la harina integral? No te va a dar tanto desarrollo de gluten, no te va a dar a lo mejor tanto volumen, pero sí lo puede hacer de la misma forma, ningún problema. Lo que sí trata es que sea una integral fina, ¿ya? La integral fina, al ser más chiquitito el volumen, o sea, más chiquitito la partícula de harina integral, permite que te genere un mayor volumen y no te queda tan áspero en boca, porque te fijas que no tiene tanto trabajo, pero sí tiene harta humedad. Así que sí, a lo más vas a tener que agregar un poquito más de agua para que quede más suavecita. Tenemos más... mira, tenía la masa por ahí que había dejado fermentando, la que hice antes. ¿Dónde la dejé? La dejé en el refri. Supongamos que pasó ya una hora. Yo tenía mi masa acá, ¿se acuerda la que hice recién? Mira, la tengo ahí. Y empiezo, mire, ya empezó a soltar un poquito. Y empiezo a hacer esto. Ahí, hacia adentro. Ahí me acerco, hacia adentro. Mira, casi ni la trabajé y ya, mira. Ya, ¿se acuerdan que lo primero que hice es, pum, se cortó. Y mira ahora ya, solita se hizo la masa. ¿Te fijas? Entonces la dejo así. Como que toda la aureola la enrosco. Después la dejo volteada hacia abajo. Y la dejo otra vez reposando en frío. Re fácil. Gracias, Panchito. Uy, me siento grande ahí con el Pancho ayudando. ¿Les gustó? Ahora vamos a hacer un bonus track chiquitito. ¿Han escuchado ustedes hablar de la viga, por ejemplo, o los prefermentos? ¿Qué es lo que es un prefermento? Es una elaboración previa que nos permite generar más volumen en el pan y más aroma y más sabor y acortamos los tiempos de fermentación. Y nos genera, con poco tiempo de fermentación, nos genera igual un rico aroma. Para los que me preguntaban si acaso lo puedo hacer con más levadura y hacerlo en poco tiempo. Sí, se puede hacer, pero tenemos que hacer una viga. ¿Qué es lo que es una viga? Es una masita. Acá yo tengo una viga ya hecha. Por ejemplo, la receta yo le dije que era 1 kilo de harina, 650 de agua, entre 5 y 35 gramos de levadura, y eso es todo, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle de ese kilo de harina, vamos a sacarle 100 gramos. 900 me van a quedar, acá tengo los 100 gramos de harina. Y de esos 650 le vamos a sacar 50 gramos de agua. ¿A dónde tengo esos 50 gramos de agua? Acá está. Gracias, amor. Acá tengo los 50 gramos de agua. Entonces, 100 gramos de harina, 50 gramos de agua. Ahí los dejo. Lo mezclo. Y me va a quedar una masa bien dura, bien apretadita. Y le agrego una pizquita de levadura, que es 1 gramito, casi nada. Eso de levadura, menos de 1 gramo de levadura, se lo agrego. Y esto yo lo puedo dejar el día previo fermentando en el refrigerador. Lo dejo la noche o 2 horas antes a temperatura ambiente. Así. Y este se llama prefermento, viga se llama. Hay otro que es el pulich, que es un poco más complicado, que tiene más agua de trabajar. Pero la viga nos sirve para todo este tipo de panes, para focaccia, para ciabatta, para hacer pizza, se ocupa mucho esta. Lo ocupan en Italia. Entonces esto lo dejan fermentando, así, como está esa masa. Y esta está hecha ahora y esta está hecha de ayer. Mire, no crece mucho, pero sí tiene un poco más de volumen. ¿Se fijan? La misma cantidad. Si yo esto lo aplasto, generó un poco de gas. Pero esto si yo lo abro, tiene un aroma tan rico porque ya empezó a generar alcohol, generó un poco de gas. Y ese se lo transmito a la masa. Entonces, yo cuando quiera hacer mi masa, pesco los 900 gramos que me habían quedado y agrego esa a la masa y empiezo a producir. Entonces no tengo que tenerla 6 horas fermentando, sino que en un par de horas fermenta la masa, le agrego el resto de la levadura, obviamente, le saqué 1 gramito, el resto de la levadura, los 29 gramos, se lo echa a la masa final. Y así yo puedo obtener mi masa ya lista. Bueno, eso era el curso del día de hoy.
Me encantó las preguntas, me encantó que les gustara. Me imagino que sí, pongan ahí, me gustó, no me gustó. Todos sus comentarios, por favor, lo van diciendo y yo voy a ir respondiendo cualquier cosita. Tenemos algunas preguntitas antes Sí, de que cerremos. respondamos todas las preguntas que tenemos. María Eliana, ¿influye el clima frío en la fermentación o es el mismo tiempo que se deja fermentar? María Eliana nos pregunta si influye el clima frío en la fermentación. Sí, siempre va a influir. De hecho, nosotros tenemos una máxima. En invierno siempre se agrega más levadura que en verano. Ojo, para mantener los mismos tiempos de fermentación. O sea, si yo estoy acostumbrado, por ejemplo en panadería, estoy acostumbrado a fermentar mi marraqueta 3 horas, en invierno tengo que agregarle por lo menos el doble o a veces un poquito más del doble de la levadura que le agrego en verano para mantener los mismos tiempos de fermentación. O sea, para las 5 de la tarde estar horneando mi marraqueta. Pero si yo, por ejemplo, no estoy apurado a tiempo, la verdad que sí se va a demorar más con el frío que con el calor. Pero ahí usted lo puede ir manejando. Como les decía, entre 5 y 30 gramos no me varía tanto el sabor. No me va a quedar ácido el pan, por decirlo de una forma. Pero sí mientras más levadura tengo menos aroma a pan, si lo vamos a decir de una forma. Pero sí afecta. También nos pregunta, ¿qué diferencia aporta poner el pan en una lata con hoyitos a una lisa? Nos preguntan en este tipo de panes, nos preguntan qué diferencia hay entre colocar. Bueno, la diferencia fundamental es que al tener hoyito permite una mejor relación de transferencia de calor, ¿ya? Y permite que también eso haga menos piso, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, ¿qué panes yo recomiendo colocarlo en lata lisa? Por ejemplo, estos panes que tienen alto contenido de aceite, para que no se filtre el aceite, no me quede el horno al gotear, se ensucia el horno y queda hediondo, y las masas hojaldradas. Todo lo que es masa hojaldrada es en lo posible evitar utilizar latas con hoyito. También nos preguntan si en invierno en vez de colocar más levadura se puede agregar un poco de azúcar a la masa. Nos preguntan si en invierno en vez de agregar más levadura se puede colocar más azúcar a la masa. Mira, el agregar el azúcar a las masas es un mito que ayude a alimentar la levadura. Uno dice, pero ¿qué está diciendo usted? Hombre. La verdad que uno dice, claro, la levadura se alimenta de azúcares, pero no de azúcar granulada. El azúcar granulada para la levadura es como imagina un terrón grande, lo tengo que, entre comillas, disolver, lo tengo que degradar. Entonces la levadura gasta mucha energía en querer degradar esa levadura y al final se gasta tanta energía que en vez de generar así una burbuja grande, genera una burbuja chiquitita. Entonces no es tan recomendable. ¿Para qué nos sirve el azúcar en las masas? Generalmente para manejar mejor la coloración. Da más color al pan. ¿Y por qué da más color al pan? Porque la levadura no se la comió. Simplemente por eso. ¿Ya? Por eso que nos queda con más color el pan. Por eso que las masas dulces, cuando yo lo horneo, tiene una coloración más doradita. Claro, porque la levadura no se la alcanzó a comer. Sí. Y una última pregunta tenemos por acá de la receta de 1 kilo de harina, 650 de agua, 30 de levadura fresca habíamos dicho, y si es levadura seca, ¿qué cantidad sería? Mire, nos preguntan de la receta. Voy a repetir la receta de la focaccia y de las panes italianas que hicimos ahora. 1 kilo de harina, ideal de fuerza, si no una a todo uso. 650 de agua, entre 5 y 30 gramos de levadura, entre 5, dependiendo, 30 gramos de levadura si la quiero en un par de horas, 5 gramos de levadura si la quiero dejar para mañana. Sal, 20 gramos de sal, se me había olvidado la sal, lleva sal, este sí lleva sal, 20 gramos de sal. Hay algunos que le agregan hasta 22 gramos de sal porque como son fermentaciones más largas, para darle un poco más de fuerza a la masa y que la levadura no se coma todo de una, le agregan un poquito más de sal, 22 gramos. Puede agregarle hasta 22 gramos de sal. La cantidad de levadura seca ustedes siempre tienen que dividir por 2,2 o por 2, divídelo por 2. Ya, si yo ocupo 30, divídelo por 2, 15. Si yo ocupo 10, divídelo por 2, 5. No, 15, no, 7,5. Si ocupé 5 gramos de levadura fresca, 2,5. Eso. Y una última pregunta, si es que le podemos agregar mejorador. Nos pregunta si acaso le podemos agregar mejorador. Claro. Si nosotros vamos a desarrollar a nivel industrial, o sea, vamos a hacer desde 10 kilos de harina, incluso desde 5 kilos de harina en adelante, va a ser hacia arriba, sí tengo que agregarle mejorador para darle más extensibilidad a la masa y si la voy a trabajar en máquina, sí tengo que agregarle mejorador, sí o sí. ¿Y cuánto de mejorador? Max Eleven, 4 gramos de mejorador por kilo de harina. 4 gramos de mejorador por kilo de harina. Ya, todo lo que sea en máquina, sí agregar mejorador sí o sí. Así que, ahora sí, nuestra última pregunta. ¿Sirve colocar en la lata láminas de silicona para que no se pegue el pan o no? Mira,
Oye, las preguntas están geniales hoy día. Nos preguntan si acaso podemos colocar láminas de silicona abajo para que no se pegue el pan. Sí, perfecto, ningún problema. Sirve, siempre. No, no está de más la silicona. Así que, y de hecho, es como bueno para así no se te pega. Ahora uno es medio enchapado a la antigua, no lo ocupa tanto, pero sí, de hecho, se ocupa bastante ahora. Así que eso. ¿Alguna otra Nos estamos consulta? despidiendo, así que recordar a nuestros amigos que pueden ver nuestro live por Uy, Facebook y después por YouTube. se hizo muy corto el día de hoy. Agradecer primero que todo a todos los que estuvieron acá, a todas sus consultas. Recuerden, cualquier cosa, nos preguntan, estamos siempre dispuestos a responder lo que sea. Así que muy agradecido nuevamente aquí con el Pancho. Nos despedimos el día de hoy agradeciendo y esperando que les haya gustado lo que trabajamos en el día. ¿Para qué? Para que en su panadería o en sus locales podamos tener mayores alternativas de productos hacia la gente que está buscando cosas nuevas y que son cosas que no son tan complicadas de hacer. Así que nos vemos, un abrazo.